Creo que yo había puesto una imagen para que la proyectaran mientras estábamos en el culto. Mateo capítulo 13, del 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar en esta mañana, el tema lo he titulado El buen terreno. ¿Cuántos son buen terreno? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dependiendo el tipo de terreno en donde sembremos una buena semilla, el resultado será bueno o será malo. Si el terreno es malo, definitivamente que los resultados seguramente van a ser malos. Pero si sembramos en buen terreno, sería todo lo contrario. Los resultados van a ser buenos, excelentes. Si el terreno es mediocre, los resultados van a ser mediocres. Entonces, todo lo que conocemos un poco de la agricultura, sabemos que se necesita un buen terreno para que ese producto que vamos a insertar en la tierra pueda dar buenos frutos y en cantidad. Apunte eso, señale eso. Buenos frutos y en cantidad. Subráyelo. El asunto que vamos a observar, vamos a ver en Mateo capítulo 13, no se centra tanto en la semilla, sino en el tipo de terreno, el pasaje que acabamos de leer. Eso no significa que la semilla no sea importante. Está sobreentendido que sí lo es, ¿verdad que sí? Sino que todo lo contrario, esa semilla es sumamente importante. Pero para que esa semilla produzca frutos y buenos, es necesario un buen terreno. Leímos aquí en Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador. Así que no vamos a basar el mensaje en toda la parábola en sí. En realidad la parábola empieza en el capítulo 13, versículo 1. Y el Señor presenta la parábola y luego Él toma un tiempo antes de explicarla con sus discípulos y les explica por qué la parábola es dada a otros y no a ellos. Y Él explica las razones, pero no voy a entrar porque no es el meollo del tema al que quiero llegar. Luego, más adelante, ya en los versículos 18, Él va a explicar en qué consiste la parábola. Era normal para nuestro Señor Jesucristo presentar la palabra por medio de parábola, porque eran figuras que representaban un hecho real de la época. Inclusive hoy usted la puede utilizar también. Algunos inclusive lo he visto que hablan en parábola, no se dan cuenta, pero hablan en parábola, porque es una manera de explicar una verdad. Pero como acabo de decir, no vamos a detenernos en sí en la parábola, sino que vamos a concentrar el tema, vamos a centrarnos en el terreno
El terreno, como lo vamos a ver, representa el corazón del hombre. Podría representar el mundo, porque al final dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Ahí lo vemos. Salió a sembrar la semilla y la tiró, la esparció. Y vamos a ver 4 categorías de terrenos allí, pero nosotros nos vamos a centrar en la última categoría. El terreno bueno. Amén. En el terreno bueno, el buen terreno. Pero podríamos aplicarlo como siendo el evangelio siendo predicado a todo el mundo. Podríamos aplicarlo en ese sentido, desde un punto de vista evangelístico y misionológico. Nosotros somos los sembradores y tiramos la semilla, que es la palabra. ¿Verdad que sí? Amén. Pero en este caso lo vamos a aplicar estrictamente, como creo que es el sentido por el que el Señor presenta esta parábola. Vamos a enfocarlo al corazón del hombre. Lo vamos a enfocar al corazón del hombre. El terreno, como dije, lo vamos a ver representado en el corazón del hombre. Algunos por su condición no comprometedora, otros, aunque empiezan bien, no son profundos en sus convicciones. Otros, el afán de la vida hace infructuosa la obra y lo ahogan. Pero existe el buen terreno, el terreno que da buenos frutos. Amén. ¿Cuántos son ese buen terreno? Amén. Yo espero que así sea. Vamos a ver, usted mismo se va a diagnosticar en esta mañana y se va a dar cuenta si es ese terreno. Mire que no vamos a tocar los otros 3 terrenos. Vamos a enfocarnos, repito, en el buen terreno. En el buen terreno. Miren lo que dice el verso 23 del capítulo 13 de Mateo. Lo volvemos a leer. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce. Mire, hermano, subraya esa palabra, produce. Pero también subraya la palabra y da fruto. Da y produce. Lo primero que vamos a observar en este pasaje bíblico es que el buen terreno, el buen corazón, escucha, oye. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Es el que oye. Es el que oye. Un corazón renovado por la palabra es un terreno que produce, porque la palabra misma produce ese deseo. Todos nosotros recibimos por primera vez el evangelio por parte de alguien que nos predicó. Alguien nos compartió la palabra en un determinado momento de la vida, en los momentos más difíciles o en los momentos más buenos de la vida. Y esa palabra vino, alguien nos habló y nosotros teníamos que tomar una decisión. Algunos nos cerrábamos, otros decíamos, sí, cómo no. Pero llegó un momento en que la tomamos y esa palabra, como abrimos la puerta de nuestro corazón, entró a nuestro corazón. Amén. Está sobreentendido entonces que aquel que escuchó la palabra y la recibió, está recibiendo de hecho como el Señor y Salvador de su vida a Jesucristo. Es decir, tomó esa palabra, la oyó, pero la hizo parte de su vida. Y seguramente se cumple lo que dice Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír por la palabra. Es decir, la fe no viene simplemente por, ¿cómo se llama? Por leerla, que hay que leerla, sino por oírla. Ahora, cuando usted la lee, usted está escuchando la voz de Dios. Pero la fe comienza a gestarse a medida como usted escucha la palabra. Porque dice, la fe viene por el oír. Por el oír, entra por aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo tener fe, pastor? ¿Cómo yo puedo tener más fe? Ayunando, orando. Todo eso, hermano, va a fortalecer su fe.
pero el que va a producir fe es la palabra. Aleluya. Es la palabra la que produce la fe. No es el ayuno ni la oración. El ayuno y la oración fortalecen esa fe y hacen que la carne, por utilizar un ejemplo, hace que la carne se debilite. Pero ya la palabra estaba sembrada. Pero a medida como usted escucha la palabra, audiblemente, sea a través de una prédica como ahora o a través de una enseñanza, su fe comienza a crecer. Amén. Porque eso es lo que dice Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que oye la palabra, hermano, todo el mundo oye la palabra. Pero no todo el mundo hace la voluntad de la palabra. Amén. En este pasaje bíblico el Señor no está hablando de que este terreno no tuviese piedras o espinos. La Biblia no se detiene en los detalles, inclusive no lo dice. Pero todo indica que era el mismo terreno. Era el mismo terreno. El asunto radica que en el mismo terreno habían diferentes calidades de tierra. Había un terreno pedregoso, había un terreno con espinos, había un terreno que no se prestaba, pero ahí cayó la semilla. La palabra de Dios va a llegar a todos. A los que están y no están preparados, les va a llegar. Todos, de alguna manera, hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nadie va a tener excusa delante de Dios. Amén. Ahora, cuando digo de que, porque vamos a leer nuevamente, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice. Fue sembrado en buena tierra, pero si vemos los versos anteriores, habían 3 sectores más que no era buena tierra, que también cayó la semilla, pero este era buena tierra. Ahora, porque era buena tierra, significa que de repente no había piedrecita y no había aquello y lo otro. Es posible que sí. Eso sucede con nosotros. Ahí radica la diferencia del que oye la palabra y abre su corazón para que la palabra entre, se interne dentro de nosotros. Amén. Mire, muchos de nosotros tenemos piedrecitas en nuestros corazones. Pero eso no hace que su corazón sea precisamente, porque cuando Cristo entró, Cristo hace bueno todo. Pero cuando Cristo entró a su vida, hermano, su corazón estaba amargado. Usted estaba herido, cansado, decepcionado de la vida. No crean en nadie ni en nada. Rían de tú. Pero cuando Cristo entra al corazón, Cristo comienza a trabajar en ese corazón. Pero Él también quiere que nosotros pongamos nuestra parte. Es decir, hay una parte que le compete a Dios y hay otra parte que le compete al ser humano, a nosotros. Se lo explico así. Siempre utilizo este ejemplo. Cuando Lázaro estaba muerto, ¿quién fue el que resucitó a Lázaro? El Señor. ¿Fueron los apóstoles? No. Fue el Señor quien resucitó a Lázaro. Pero ¿quién quitó la roca? Los discípulos. Ese era el trabajo de ellos. Ahí vamos a ver tres cosas maravillosas. Los discípulos quitan la... Mire, hay 2 participaciones de ellos allí. Quitan la piedra. Segunda participación, Cristo interviene en lo que usted y yo no podemos hacer. Él hace siempre lo sobrenatural. Lo que nosotros no podemos lo hace Dios. Pero quitar la piedra es nuestro trabajo. Y luego que quitamos la piedra, Cristo le dice, ahora suéltenlo, deben de comer y déjenlo ir, déjenlo libre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el Evangelio, quitar la roca. Cristo va a convencer al hombre de pecado, pero luego, hermano, hay que dejarlo ir libre. Por eso que aquí no hay nadie obligado. Que si no vienes a la iglesia estás en pecado. Que si no vienes a la iglesia te vas para el infierno. Eso es atar a la persona. La persona tiene que tomar su decisión. Aquí cada uno tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno.
no, aquí nadie se tiene que sentir que se le impuso algo. Yo no creo en eso. No, que si no ofrenda, que si no vienes te vas para el infierno. La Biblia no me dice eso. No, porque si no vienes a la iglesia. Claro, está sobreentendido que no hacer aquellas cosas tiene sus consecuencias. Amén. Tiene sus consecuencias. Pero no vamos a obligarle a usted a que asuma una responsabilidad a la fuerza, porque no funciona. Amén. No funciona. Amén, hermanos. Amén. En nuestros corazones hay piedrecitas. Cuando la palabra de Dios entró, es porque Dios se la metió a la fuerza, o sí o no. No, Dios no se la metió a la fuerza. Que la recibe o la recibes. No, Él vino, tocó, como lo vamos a tocar más adelante. Tocó. Él trató como... Mire, Dios siempre trata con nosotros. Dios siempre trata con el ser humano. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Él toca. Él no va a entrar como Chuck Norris. A patada. Abres o abres, que aquí soy yo el mero mero. Mire que la Biblia no me habla de ese tipo de Dios. Él es un caballero y Él toca. Y el que abre, Él va a entrar. Y una vez que Él entra, Él comienza entonces a trabajar en tu vida, en ese corazón. Amén. Es ahí donde entonces vamos a encontrar un terreno piedroso, lleno de espinos, que está al lado del camino, o un terreno bueno. Amén. Y por eso tenemos que permitir que Él trabaje en nuestras vidas. Es necesario, queridos hermanos. El creyente genuino no es el que está perfectamente libre de los obstáculos, tentaciones, sino el que se toma, se agarra fuerte al Señor. De la gracia, se agarra fuerte de la gracia de Dios y dice: Señor, agárrame por el poder del Espíritu Santo. Y Él prevalece contra todo lo que viene. Estamos hablando de un corazón, de una tierra buena. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Creo que este es el pasaje. 2 de Corintios, capítulo 12, 9 al 10. Miren lo que dice. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pablo dice: yo la estoy pasando. Yo la estoy pasando peor que ustedes. Vivo situaciones muy difíciles. Tengo tentaciones como cualquier otro. Dios está tratando conmigo todavía. Y Él está quitando esas piedras. Mire, hermano, no se queje por sus debilidades. No se queje, dele gracias a Dios por ello. Porque en medio de esa debilidad, hermano, Dios se va a manifestar. Y su poder se va a manifestar. Se va a manifestar. El terreno que oye, hermano, se deja trabajar por Dios. Se deja trabajar por Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Es el que oye, hermano. Todos oyen la palabra de Dios. Como dije al principio, todos han escuchado el Evangelio, pero no todos responden. No es suficiente oír, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero por lo menos el primer paso es oír. Oír. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Bendito sea el Señor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Amén. En victoria, gloria a Dios. Así es. Estamos oyendo. Amén, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20.
Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como dije, el Señor toca. Aleluya. ¿Que abres o qué pasa? No, Señor, es que no quiero, que no quieres. ¿Abre o no abre? No, el Señor es caballeroso y Él toca. Amén. Él lo dice claramente. El que oye y abre, hermano. Amén. Y oye su voz, dice, oye su voz. ¿Quién no oye la voz de Dios? Hoy Dios está hablando. Hoy en el mundo Dios está hablando. Estamos viviendo tiempos peligrosos, queridos hermanos. ¿Cuántos ven la noticia? Vean la noticia. Infórmese. Algunos están viendo el mundial. No, yo también lo veo. Pero yo normalmente siempre, antes de acostarme, durante el día, en algún momento yo siempre me informo. Siempre estoy buscando cierta noticia. Porque las noticias, hermanos, son una sombra, una antesala de lo que está pasando. ¿Cuántos saben que tenemos un nuevo rey en España? Amén. Ahí se lo dejo. Infórmese, lea, ilústrese. Lea los tiempos. Léalos, pero léalos a través de la palabra. Oiga, hermano, oiga lo que está sucediendo. Escuche. Pero sobre todo, escuche la voz de Dios que le está hablando. Y el que oye y abre su puerta, dice que Él va a entrar. Ese es el buen terreno. Ese es el buen terreno. Pero la pregunta es, ¿será que el terreno de piedra, de espino, el que estaba al lado del camino, no oyó? Yo pienso que sí oyó. Pero la actitud fue diferente. Mire que ambos terrenos hablan de un tipo de creyente. Amén. Habla de un tipo de creyente. Habla de usted, habla de mí. ¿Será que los otros también oyeron? Seguro que sí. Pero se resistieron y no abrieron. Otros abrieron, pero abrieron así a la mitad. Y otros abrieron totalmente, pero dijeron, pero tú no entras. Pero el buen terreno escuchó el toque, abrió y dijo, ven, entra, Señor, que te necesito. Te necesito. Entra. Uy, si voy a cenar contigo y tú conmigo. Aleluya. Aleluya. El buen terreno oye. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. La palabra es la semilla, hermano. La palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios está siendo sembrada. Aquí hay muchos sembradores. Todos ustedes son sembradores de la palabra. Y la palabra no va a regresar nunca vacía. Y cuando habla de que no va a regresar vacía, no está hablando precisamente de que todos van a ser salvos, de que todos van a obedecer la palabra. No está hablando de eso. Si tú la aceptas, si la persona la acepta, si la persona aceptó a Cristo y Cristo está dentro del corazón de esa persona, Cristo va a cenar con él y él va a cenar con Cristo. Va a vivir una vida de victoria, aunque esté pasándola. Amén. Pero si la persona no lo acepta, no acepta esa palabra, la misma palabra va a hacer justicia y va a traer juicio. Es decir, la palabra no perece en ese sentido, como lo vemos ahí, dice, pero ahí dice que la palabra fue frustrada, hubo tropiezo, fue infructuosa. Habla en función al terreno malo ese, pero la palabra como tal no es eso. La palabra de Dios, hermano, quiere cosechar. La palabra de Dios, mejor dicho, quiere producir frutos de arrepentimiento. Pero si mi corazón, si yo que soy cristiano, no vivo conforme a lo que dice la Biblia, la palabra en ese sentido no puede hacer nada. Lo segundo que vamos a observar, además de que oye, dice, y
entiende. El buen terreno que entiende la palabra. Además de que oye, no es solamente necesario oír, hermano, también hay que entender. Aleluya. No solamente oye, después de todo, todos oyen y todos oirán la palabra. Vámonos a Ezequiel. Gloria a Dios. ¿Hay agua aquí? Sí, hay agua. Gloria a Dios. Un segundito. Vámonos a Ezequiel capítulo 33. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea pues, versículo 31 al 33, mientras que yo lo busco. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Amén. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, hermano, todos van a oír la palabra. El problema es que nosotros relacionamos el oír todo el mundo la palabra con la salvación. Que todos van a ser salvos. La Biblia no me dice que todos van a ser salvos, lamentablemente. Pero todos van a oír la palabra. Y no van a tener excusa. Porque llegará el día en que el Señor les va a decir, tuvieron profetas, tuvieron predicadores, pastores que predicaron sana doctrina. Así que nadie va a tener excusa cuando estemos delante de Dios. Porque hubo profeta entre ellos. Todos van a escuchar la palabra. Todos. Todos la han escuchado. Algunos la tomaron, otros la rechazaron. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba predicando en Grecia? Y ahí estaba Pablo predicando y estaban contentos porque la gente escuchaba animada, había un grupo y todo porque Pablo comenzó a hablarle de ese Dios no conocido. Ellos tenían varios dioses, tenían uno y sin nombre, dice el Dios no conocido, y Pablo dice, pues a ese es el que yo les voy a anunciar. Y comenzó a hablarles. Pero cuando empezó a hablarles de la resurrección de los muertos y todo eso, ya algunos dijeron, loco, y se fueron. No querían saber, no, otro día regresamos, otro día nos habla. ¿Y todos eran creyentes? No, eran griegos no convertidos, muertos en sus delitos y pecados. Pero dice que hubo un grupo pequeño que sí lo escuchó alegremente. Es decir, todos van a escuchar, hermano, todos van a escuchar el Evangelio. Pero no simplemente hay que oír, sino que hay que entender. Hablando directamente a ustedes, hablándome directamente a mi persona. Usted que ha tenido un encuentro con Jesucristo, yo espero que así sea. El Señor quiere que entendamos la palabra. Amén. En estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, donde se escucha cualquier barbaridad, cualquiera de la noche a la mañana ya es pastor, ya es profeta, ya es apóstol y qué sé yo. Ya yo estoy cansado de escuchar eso. Yo le dije a mi esposa, vamos a hacer una nueva orden. Duque y duquesa Tomás. Digo, duquesa y duque Tomás. Tanta onda, tanta herejías que se están oyendo, hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y para evitar eso hay que oír lo bueno y entender. Aleluya. No es suficiente escuchar, hay que entender. Gloria a Dios. Y eso va a demandar tiempo, queridos. Amén. Amén. Usted puede venir los viernes a estudiar la Biblia a través de la Biblia como lo estamos haciendo. Pero usted tiene que sacar su tiempo de devoción con la palabra, un bolígrafo y una hoja. Sí, Señor. Y estudiar la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Hay tantos recursos como para poder ayudarse, como un diccionario bíblico, una concordancia.
comentarios buenísimos que hay algunos que son malísimos, pero los que yo conozco son buenísimos, que te ayudan, no son palabras de Dios, pero te ayudan a poder entender un estudio ameno tú con Dios. Ahí solito, leyendo qué es lo que este pasaje bíblico quiso decir. ¿Bajo qué circunstancias se escribió? ¿Bajo qué contexto? Sea cultural, político. ¿Qué es lo que quiere decir para mí ahora? ¿Eh? Por ejemplo, la Biblia habla, creo que es en Joel, y si me equivoco me corrige. Habla de que en los últimos días Dios va a derramar de su espíritu. Correcto, sobre toda carne. Pero muchos toman ese texto bíblico y dicen, sí hermano, viene un gran avivamiento. Y toman ese texto bíblico y lo descontextúan totalmente, porque ese mensaje no fue para la iglesia, sino para ¿quién? Para Israel. Porque ese mensaje está dirigido, hermano mío, para la época de la gran tribulación. Cuando en ese tiempo, cuando la iglesia se fue, cuando usted y yo nos fuimos, aleluya, y estemos gozándonos con el Señor, y está el diablo endiablado acá, dice que habrá, hermano, un gran avivamiento. ¿Cómo? Sí, porque Dios sigue siendo soberano. Y aunque el príncipe del mundo, que es el diablo, está gobernando en ese tiempo, Dios también está gobernando sobre los corazones de aquellos que realmente le han temido, porque mucha gente se va a quedar. Y la única oportunidad es allí. Y para eso hay que... Y los judíos se van a convertir. Va a haber un gran avivamiento. Y dice que va a derramar de su espíritu. Ahora, que podemos tomar ese texto bíblico y lo podemos aplicar en nuestras vidas hoy, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué Dios no puede traer un avivamiento sobre mi vida personal? Aleluya. ¿Verdad que sí? Sí, Señor. Esto está permitido. Pero que andemos predicando que viene un gran avivamiento, que las cosas van a cambiar, Kingdom Now, vamos a gobernar ahora, somos reyes, somos no sé qué y lo otro. Eso no es cierto. Cristo no puede reinar, hermano. Nosotros no podemos reinar si Cristo no está. Entonces, estoy utilizando un ejemplo. Por eso es importante estudiar la palabra. Es importante oír, pero también entender los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El buen terreno oye, pero entiende la palabra. Entiende la palabra. Tiene ese privilegio para los que conocen a Dios. Ese es un privilegio, hermano. Entender la palabra. Muchos no han pasado de oír. No han pasado, nada más oyen, pero no entienden. Aquí hay muchos que no entienden nada de lo que estoy hablando. No, sí es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque son desmentados. Porque llegaron tarde a la repartición de cerebro. No, ustedes miren, aquí hay gente inteligente, la mayoría, todos ustedes son inteligentes. Han sacado títulos, son gente capacitada. Gloria a Dios por eso. Pero inclusive teniendo esa capacidad, no entienden. ¿Pero sabe por qué no entienden? Porque nada más oyen. Y para poder entender hay que estudiar. Y para poder estudiar hay que escuchar. Y para poder escuchar hay que entender. ¿Ve usted? ¿Verdad, Lorena? Mire, hermano, cuando yo me convertí, yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Yo digo, Dios mío, no me entraba. Pero era que yo nada más quería oír. Es como hoy los cristianos les gusta pedir, son pedigüeños. Dame, pero nada de dar. En eso consiste el cristianismo. En que yo reciba, pero yo dé. Pero para poder yo dar, yo tengo que entender. Si yo no entiendo, yo no puedo dar. Hay un silencio sepulcral, hermano. El buen terreno entiende, hermano. Pero para poder entender, queridos, tenemos que escuchar, tenemos que oír la palabra. Por eso es importante que usted se congregue,
que usted escuche la palabra. Por más sencillo que pueda ser ese ministro, pero usted debe escuchar la palabra. No debe menospreciar la palabra y mucho menos al ministro, quien sea. Y cuando usted recibe la palabra, oye la palabra, como usted es buen terreno, usted también quiere entender. Y como usted quiere entender, Dios te va a revelar las cosas que no entiendes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perdón, hermano, si ofendí a alguien. Perdóneme, de veras, no fue mi intención. Es que a veces me emociono. Pero debemos tratar de entender la palabra. Si usted no entiende la palabra, usted no puede avanzar. Lo que hemos estudiado francés. Bueno, yo estaba contento, todos los primeros pasos. Uy, hermano, qué cosa más rica. Hey, digo, no, mi hermano, esto es bistec de 2 vueltas. Pan comido, esto me gusta a mí. Pero yo lo que no sabía era que venían otros niveles, hermano. Y cuando llegamos al tercer nivel, qué bárbaro. No me entraba nada. Y yo decía, Dios mío, yo me sentía como, perdóname, así como medio, por no decir bruto, me sentía así mal y no me entra. Y yo vi a otros que lo cogían así suave y dije, pero... ¿Sí o no? Hermano, y si tú no entiendes, ¿cómo vas a hablarlo? Porque tú no lo entiendes. ¿Me explico? Pero si tú lo entiendes, aunque tú no tengas ánimo y no te atrevas, pero si lo entiendes, lo hablas. Muchos no hablan el francés porque no lo entienden, no porque no lo estudiaron. Porque no lo entienden. Entonces la palabra tiene que ser oída, pero tiene que ser entendida. Y cuando la entiende, comienza a fluir. Aleluya. Comienza a fluir. Comienzas a entender fácilmente aquello. Hey, gloria a Dios, porque Dios te está revelando la palabra. Claro, no es una nueva revelación. No es una nueva revelación. La revelación ya, el canon ya se cerró, ya no hay más revelación. Lo que para usted y para mí es algo nuevo es la revelación que siempre existió. Entonces usted comienza a recibir y dice, wow, gloria a Dios. Pero para eso hay que escuchar y hay que entender. Y para poder entender hay que escuchar. Y para poder escuchar hay que entender. Así dice, es tan sencillo. Es decir, para matizar, como dicen los españoles, España. Es decir, hermanos, congregarse es muy importante. La fe viene por el oír, y a medida como tú oyes, tu oído se va haciendo fino a la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, tú sabes cuando Dios te habla. La gente me pregunta, pastor, pero ¿cómo yo sé la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Hermano, no me pregunte eso, pregúnteselo usted a Dios. Habemos cristianos muy vagos, no queremos afinar nuestro oído, y para eso hay que congregarse, para eso hay que buscar a Dios. Y cuando tú lo haces, tú entiendes, oyes y entiendes. ¡Qué tremendo! Escucha la palabra y la coges así en el aire. Y cualquiera que te quiera meter un golazo, utilizando términos futbolísticos, ya que estamos en la temporada, cuando alguien te quiere meter un golazo, aleluya, hermano, tú dices, eso no vale, eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde dice eso? No hay gol. No hay gol, aquí no hay gol, que valga. Denle un aplauso al Señor. Lo otro dice que más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Amén. Entiende la palabra, se interesa en la palabra siempre quiere más. Es importante entonces entender la palabra, pero es necesario escucharla para que se produzcan cambios en la vida. Para que se produzcan cambios. Yo recuerdo que Virgilio Camargo, Inocente Camargo, José Villín Camargo, todos los Camargo, eran 3 hermanos predicadores. Y uno de ellos había sido mi pastor.
Yo quería ser como mi pastor, yo quería predicar como él. Quería predicar como mi pastor y como mi pastor jefe, el pastor Felipe Springer. Yo quiero predicar como ese hombre, wow. Pero un día mi pastor Felipe Springer se acercó y me dice, ¿sabe una cosa, Tommy? Sé tú mismo. Amén. No Aleluya. trates de imitarme. Gloria a Dios. Tú me conoces públicamente, pero tú no me conoces a solas. Tú no sabes mi vida. Gloria a Dios. ¿Cómo tú puedes seguirme a mí? Imita al que está allá. Amén. No, Aleluya. hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo, eso es glorioso. Sí, Señor. Entonces es muy importante que entendamos esos principios, esas verdades. Lo tercero, ahí mismo en Mateo, hermano, una vez más quiero, y si estoy en un error, por favor, discúlpenme, quiero que me disculpen si en un determinado momento soy un poco duro. La idea de este mensaje, la idea como pastor en esta iglesia no es que usted se sienta bien. No, yo no estoy aquí para que usted se sienta bien. Amén. Porque si yo quiero que usted se sienta bien, yo le predico un mensaje sin ningún tipo de compromiso. Si yo quiero tener esta iglesia llena, hermano, yo sé lo que tengo que predicarle para que usted se sienta bien. Aquí no vamos a predicar un mensaje a la carta. A la carta, ¿no? Usted va a un restaurante, se sienta y le ponen ahí, escoja. ¿Qué le gusta? Me gusta esto, quítele el tema de santidad, eso no me gusta. El aderezo de temor, ¿no? Prosperidad, esto me gusta, échale un poco de eso. ¿Qué más? Bendición, échale, aderécele a bendición también. ¿Qué más buscamos por ahí? Este está bueno. Uy. Alabanza y gloria. Este está bueno. Ese es el menú que quiero. Y entonces muchos de nosotros vamos y le servimos eso. Aquí no le vamos a servir ese menú. Aquí vamos a tratar de servirle el menú que Cristo le sirvió a la El mensaje no es para que usted se sienta bien, sino incómodo, se enoje, se enerve. Pero no conmigo, sino con Dios. Enérvese, enójese. Pero es preferible porque eso significa que le está entrando. Pero si no se enerva, ni se enoja, ni le da ni frío, ni caliente, es porque algo no está vivo. Está vivo, mal vivo o muerto. Pero si se enerva es porque está vivo. Gloria a Dios. Y eso es bastante. Aleluya. Bien, lo tercero es, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. El buen terreno da y produce fruto. Pero en este caso, da fruto. Subráyelo. Dar tiene que ver con el donar, entregar, conceder, permitir. Es una acción de mí hacia otro. Yo tenía un asunto apuntado aquí, se me ha perdido, Dios mío, donde yo estaba, donde yo estoy. Pero el diablo es diablo, hermano. ¿Dónde está él? Santo, denle un aplauso al Señor. Dios mío, hermano, se fue el asunto. Algo que había escrito, una definición tremenda. No me importa. No pasa nada, dicen los españoles. Dar. Dice, el buen terreno entiende la palabra y da fruto. El corazón que abrió su puerta para que Cristo sea parte de su vida, que ha tenido luchas, ha tenido piedritas que poco a poco Cristo ha ido sacando, porque se dejó, porque lo permitió. Aquel que era pedregoso y que la semilla cayó y no se secó, eso habla de un tipo de creencia.